buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles de vivedistinto.com y hoy vengo a hablaros junto con un invitado del mundo editorial. Pero antes de comenzar, como siempre, quiero agradecer el patrocinio de este podcast a Webempresa. En webempresa.com con el código vivedistinto tenéis un súper descuento en todos sus programas. Nosotros tenemos alojados con ellos todos los proyectos importantes. Y ahora sí voy a explicaros quién es Ignacio y por qué le pedí que viniera al podcast, porque el episodio de hoy es súper interesante. Ignacio es miembro de Tribu Distinto, llegó a la comunidad a través de Íñigo Mendía y bueno, pues hizo la presentación como hace todo el mundo en nuestro canal de Discord y explicaba que él tiene un sello editorial, que tiene más de 30 años de experiencia en el mundo editorial y ponía su conocimiento a disposición de la comunidad. Con él estuvimos hablando por privado varios mensajes y le dije, después de ver su proyecto, y me pareció súper interesante, que si quería venirse al podcast a contarnos qué es lo que hace y cómo lo hace. Como sabéis, yo mismo he publicado 2 libros y aunque haya tenido cierto éxito y me haya ganado un poco la vida o haya amortizado la publicación de estos libros, tengo un profundo desconocimiento de cómo funciona el sector. Está lleno de bulos y de falsas creencias, de gente que dice, no, porque es que hay que pagar esto, que luego no te pagan lo otro, y bueno, pensé que era muy interesante traer a alguien que realmente sabe a explicarnos cómo funciona y poder hacerle las preguntas pertinentes para sacarme todas las dudas y entender qué es lo que más conviene a un autor novel. Si alguna vez te has preguntado cómo puedes hacer para publicar tu libro o cómo deberías hacer para contactar con una editorial, cuáles son las maneras y propuestas más comunes, o cuáles son los pasos a seguir para registrar el libro en la propiedad intelectual, en este episodio lo desvelamos todo. Espero que te guste. Ahora sí, nos vamos con la entrevista. Muy buenas, Ignacio. ¿Cómo estás? Hola, buenas. ¿Qué tal, Carles? Bueno, antes de nada, me gustaría presentarte. Ignacio es alguien de Tribu Distinto y cuando me contó a lo que se dedicaba le dije, oye, pásate por el podcast porque hay mucha cosa que contar aquí. Ignacio, explícanos a qué te dedicas, dónde estás y cómo has llegado a Tribu Distinto. Vale, pues a ver, hay muchas cosas. Bueno, te cuento. Yo soy Ignacio Rodríguez, llevo el mundo del libro allá por el 92 y nada, hemos hecho un proyecto ahora mismo que se llama ESIC Editorial, que es comunicar de otra forma, como lo decimos, con un libro, como el libro como objeto. Al final yo vengo del mundo de la edición, trabajo en 12 Calles, que es una editorial de historia, y luego tenemos un sello de autoedición que se llama Combi. Al final lo que hacemos ahora es tocar todas las posibilidades de la edición, tanto edición tradicional como coedición o como autopublicación. Al final lo que está de moda ahora es vender servicios y un poco lo que necesite el autor. Yo puedo ayudar a un autor a publicar solo la impresión del libro y le doy los ejemplares, o hacerle todo, la corrección, la maquetación, la distribución, una presentación, le hago medios, le llevo a una radio, intento llevar a una tele, a un periódico, a un bloguero, etcétera. O sea, un poco lo que necesiten. ¿Y cómo funciona? O sea, yo entiendo que tú, a nivel personal, eres trabajador de un mundo editorial y decides hace cierto tiempo, pues vale, sí, voy a abrir mi propio sello editorial, por decirlo así, ¿no? Exacto. Yo al final, como le pasa a todo el mundo, llevo trabajando desde el 92 y siempre asalariado. ¿Qué pasa? Que al final tú tienes experiencia, llevas 30 años, casi 30 años en el mundo editorial y estás un poco cansado de siempre hacer lo mismo. Hace 6 años, yo monté un sello de autoedición que se llama Vive Libro. Igual, yo trabajé allí, lo monté y al final yo no era el dueño. Al final soy un asalariado. Y entonces, con estas inquietudes, pues con otro socio, un amigo, pues enamorados del mundo del libro,
pues nos decidimos hacer el sello de Exit Editorial. Al final lo que queremos hacer es ser nuestros propios jefes. Al final, por eso me gustó lo de Tribu Distinto y nos sentimos atraídos por eso, por ver lo del ser nómada digital. Porque al final yo tengo 2 niños y resultaba que en Vivelibro me iba a las 9 de la mañana y llegaba a las 10 de la noche. Y al final, digo, es que no veo crecer a mis niños. Yo al final prefiero trabajar desde casa, aunque gane menos, y tener mi proyecto. Y es lo que estamos intentando ahora. Y nada, hemos salido Exit, la llamamos Exit por decir salida, pues salimos en plena pandemia. Es que ha hecho mucho daño. Tener tiempo libre da mucho para muchas cosas. Y nada, estamos muy contentos. Hemos sacado 4 libros y ahora vamos a sacar un quinto y la verdad que va bien. Eso te quería preguntar. O sea, ¿qué consiste un sello editorial? ¿Contactáis con autores de una temática en concreto o os especializáis en un nicho? ¿Cómo funciona A esto? ver, al final una editorial lo que hace es, tú tienes un servicio de lectura y tienes una temática. Exig Editorial son libros técnicos y libros de autoayuda. Por ejemplo, en 12 calles, que es la matriz, son libros de historia. Y tú al final lo que vas es un nicho de mercado y una temática. Y nosotros aceptamos manuscritos y yo qué sé, nos llega el último, vamos a sacar uno que se llama Educa a tu hijo para la felicidad y la abundancia, de una coaching que se llama Joana Avia. Pues lo que vamos a hacer, ella nos propuso el texto, nos manda el libro, lo leímos, nos gustó, nos enfocaba en la temática del libro, de la editorial, y dijimos, pues venga, adelante, lo publicamos. Y nada, Vale, y ahí ¿qué hacéis? ¿Invertís capital propio claro, para, en Exit entiendo, nosotros, imprimir un libro, pagar el traductor, corrector, lo que sea, ¿no? O claro, sea, nosotros en este nos llega el texto, lo leemos, lo corregimos y lo maquetamos. Esto siempre estando de acuerdo con el autor, que esto es una pelea, lo de las correcciones de estilo. Bueno, con la portada hemos tenido problemas porque ella quería una portada. Yo en Exit tenemos una línea editorial, entonces, bueno, esto siempre hay problemas, bueno, como todos. Bueno, una vez que ya se llega a todo el acuerdo, pues se imprimen los ejemplares y ahora empezamos con la promo y la distribución. Nosotros tenemos un distribuidor a nivel nacional y mandas libros para que vale, esté. y un distribuidor, ¿quién es? Es el que tiene contacto directo con las librerías, con puntos de venta, ¿no? Entiendo, y Sí, con las editoras, con las diferentes editoriales. ¿Es eso? claro, un distribuidor básicamente lo que hace, bueno, tengo un socio, un amigo, que dice que solo lleva libros, pero básicamente lo que hace es poner el libro en venta en las plataformas de venta y en las librerías. Por ejemplo, tú si no tienes un distribuidor no puedes vender en Casa del Libro o no puedes vender en el Corte Inglés. Ujú. Entonces es obligatorio. Antiguamente yo, por ejemplo, en mis inicios estaba en Ediciones Ibéricas y yo tenía cuenta directa con el Corte Inglés. Entonces yo me pedía como una librería normal, le llevaba los libros y hasta. Ahora ya no, ellos no quieren tener tantas proveedores diferentes y entonces lo que hacen se agrupan en distribuidores. Un distribuidor pues te va a cobrar entre el 50 o el 60% y nada, tú le llevas ¿De PVP o del de qué? O sea, PVP. cuando hablamos, también es algo que hay mucho mito, ¿no? Y se habla de que las editoriales te pagan un porcentaje, que no sé qué. Siempre hablamos de porcentajes sobre el PVP, sobre el precio de Bueno, venta al público, ¿o no? menos el IVA. El IVA Bueno, hay que quitar el IVA, que es el 4%. Entonces vale. sería sobre el precio neto. Si un libro vale 15 euros, sobre 14,42, que sería el neto. De ese neto, cuando tú publicas a un autor que apuesta a la editorial, se le suele dar entre un 8 y un 10% de cada venta. Vale. Para hacer números súper redondos, imaginémonos que En 10, el hablo libro sobre. vale 10 euros ya descontado el IVA. Le damos un Un, euro. un euro al autor. Un euro al autor. El distribuidor se queda 6. 6. Y los otros cuatro, Pues los nada, otros tres, perdón, es el entre el coste. librero y el... No, 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 no. A ver, el librero, a ver, yo mando el libro al distribuidor y le Vale, hago el 60%. Si tú lo haces por sus zonas, te puede cobrar el 55, incluso el 50, pero pagarías todos los portes. Yo, por ejemplo, en 12 calles lo tenemos, yo qué sé, encima de Villa, que es la zona de Asturias. Pues yo saco una novedad, le tengo que mandar libros encima de Villa. Le tengo que mandar libros a Mares de Libros, que es en Sevilla. Entonces, a todas. Ahí, entonces te cobran un poquito menos. Pero bueno, está entre el 50 y el 60, depende de lo que negocies. El distribuidor luego es el que hace el descuento a la librería. vale.
De su margen. de su margen. El distribuidor, claro, nosotros decimos que el distribuidor se lleva el 60 o el 55% y la Pero gente ahí dice, también está margen de la librería. claro, Ah, la librería amigo. normalmente le haces un 30. Por eso mismo yo te decía, o hagamos las cuentas porque si no nos volvemos locos. O Claro, sea, de 10 euros, uno para el autor, sí, 6 entre el distribuidor y la librería. Y entiendo que de ahí también se paga pues el transporte claro, por y eso eso. ese 60% o ese 55% parece mucho, pero al distribuidor le queda entre el 10 y el 15, porque el Corte Inglés o la Casa del Libro le va a pedir un 40 o un 45. Claro. Y el distribuidor paga los portes, o sea, yo mando los portes y los pago yo. Y cuando hay una devolución, si yo no la pido, los distribuidores una vez al año te devuelven los libros, lo paga el distribuidor. Si yo le pido, lo pago yo. O sea, que luego al final los márgenes, el distribuidor se queda entre el 10 y el 15. Vale. Y la editorial también va cortísima, porque entiendo que del 30 que tenéis hay que imprimir y pagar a Exacto. maquetador, ilustrador, etcétera, etcétera. Exacto. ¿Qué ha pasado? Que al final todo, como las ventas han bajado un montón, porque es verdad que cuando se vende un libro lo peta, yo qué sé, La sombra de Grey, pues vende millones, pero el resto vendemos muy poquito, se vende poco en el mercado. ¿Qué hemos optado? Por hacer autoedición, casi todo el mundo hace autoedición o coedición, o te publico y te obligo a que me compres 100 ejemplares, que al final es una manera de autoedición, porque te voy a cobrar 1.500 euros, que es lo que vale la edición. ¿Dónde sacamos el dinero? Por ejemplo, en presentaciones. En las presentaciones yo me voy a una librería café, a una biblioteca, hago la presentación y ahí me queda el 100% menos lo que le doy al autor. Entonces ahí ya, joder, pues hay que... Si yo vendo ahí a 15 euros, pues me quedan los 15 euros y le doy 1,5 € al autor. Ahí es donde aprovechamos. Entonces, en una tirada. En la feria del libro, Vale, has hablado de muchas maneras diferentes de publicar. Para alguien que ha escrito un libro, digamos que la clásica, que es el ejemplo que estábamos poniendo sí, eso es antes, la... que es que una editorial te publique, punto, ¿no? Y te tienes un margen que normalmente está entre un 8 y un 10% sobre lo que acabamos de hacer las cuentas. Luego has dicho la coedición, Claro, ¿qué es? otra opción de publicar que a mí me gusta mucho es la coedición. La coedición es eh, pagar los gastos de la producción del libro a medias y los beneficios al medias. Está muy bien porque se implica la editorial y se implica el autor. ¿Esto qué quiere decir? Que si a mí maquetar me cuesta 200 euros, la corrección entre 200 y la edición 500, pues yo pues por 1.000 euros, pues pagamos 500 el autor y 500 la editorial y lo mandamos y empezamos el proceso de comunicación, de ventas y tal. Y luego las ventas que haya, pues al 50%. Por ejemplo, cuando mandamos los libros a la distribuidora, ahí nos va a quedar de 10 euros, nos quedarían 4, Ujú, 2 para cada uno. Pero, por ejemplo, si hacemos una presentación, ahí nos quedaría el 100% ujú. y sería el 50 para Sí, cada sí, uno. la mitad para cada quien. ¿Qué pasa? Si tú haces eventos, por ejemplo, nosotros en Vive Libro, sobre todo, hicimos mucho con poetas que hacían muchos eventos, estaban muy de moda los chavales jóvenes que leyendo poesía Sí, las lecturas de café, poesía públicas, en ¿no? el Sí, Café sí. Libertad 8, en el otro lado, ahí se puede vender muchos libros. Ahí yo, con César Poetry que le sacamos, no sé si vendió pues, una barbaridad de libros. Bueno, César Poetry, por ejemplo, ahora publica con Planeta, pero ahí solo le daban un 10, pero ahí cuando él iba, pues, pues claro, ganas bastante. A ver, bastante. Pero Sí, sí lo sí, puedes sí, sacar. que te quedan, claro. Y luego estaría la tercera opción, que sería la autoedición pura y dura, que es contratar los servicios que a ti te hacen falta. Tú imagínate, un profesor, yo lo tengo corregido, yo quiero que me lo maquetes y me imprima 1.000 ejemplares, pues yo se lo doy. O le haces toda la edición en autoedición, yo le cobro, yo qué sé, lo que llamamos el Sí, pack sí. premium, ¿no? Todo, desde todo. Y todas las ventas que saques es para el autor, que suelen Y hacer los... el almacenaje, por ejemplo, también, o sea, tú como editorial le entregas al autor todo, ¿no? Es decir, ahí se va A todo. ver, cuando tú haces una autoedición, los derechos del libro son del autor y la edición es del autor. Tú ahí lo que haces es un contrato que cedes derechos para que yo pueda vender en la distribuidora. Entonces Ujú, yo hago lo que tú me digas. Hay autores que yo que sé, publican 300 libros y me dicen, mándame a mí 100 y te quedas tú 200 para distribuir. Metes 100 en distribución y 100 para la feria del libro y la presentación.
De los 100 que le mando a él, todo lo que venda es para él. De los que vendamos en distribución, pues se lleva el 40%. Y entonces, ¿qué es lo que suele hacer la gente? Ahora el otro día hicimos una presentación. Hacer una presentación que no sea en librería, porque la librería va por el distribuidor. Tú lo puedes publicar, hacer la presentación en la Casa del Libro y se va a llevar el 60%. En la Casa del Libro y tú el 40%. ¿Qué haces? En una biblioteca de tu pueblo, en una librería, en un bar, haces la presentación y ahí es donde ellos recuperan. Tú date cuenta que un pack así de los que está todo incluido sale sobre 1.200 euros o depende de las páginas, ¿no? Pero tú si vendes 50, 60 libros a la presentación a tus amigos, familiares, etcétera, lo has sacado, que es lo que suelen hacer. Totalmente. Si tienes muchos seguidores, tienes potencia de convocar a gente, yo haría autoedición. Vale, y algo que está muy de moda en el mercado anglosajón y que aquí en España no sé por qué no ha llegado tanto, El audiolibro, es ¿no? no solamente el audiolibro también, pero no, es el rights management, o sea, por ejemplo, la edición solamente de la parte sobre papel, ¿vale? O sea, el autor cede los derechos de edición a la editorial y distribución y venta y demás en papel, pero mantiene en digital. ¿Este Sí, tipo de mira, cosas las hacéis vosotros? sí, mira, por ejemplo, en este último que hemos sacado de Educa tu libro para la felicidad y la abundancia, el acuerdo que hemos llegado es que la autora nos cede la edición en papel, yo le he hecho el libro electrónico en EPUB, pero lo explota ella. Porque Exactamente. ella me decía que tiene una colonia importante de seguidores, que es Coaching, y sobre todo en Sudamérica, y que lo quería hacer ella. Entonces hemos llegado a un acuerdo y ya está. Ella va a explotar el libro electrónico y nosotros el papel. Y cuando es en papel, entiendo que también en los contratos se firman X números de ejemplares, ¿no? Y que estos contratos se van renovando a medida que hay más ediciones. Claro, a ver, se puede, en un contrato se mira todo, se mira hasta si va a salir en la tele o si vas a vender los derechos en autoedición los derechos siempre son del autor y se pone exactamente el número de libros que se hacen, 200, 300, lo que sea. En edición tradicional, los contratos que hacen las editoriales son muy para las editoriales. Al final te atas con ese libro. Porque él te va a poner, hay gente que te pone desde 200 a 10.000 y 5 años, ¿sabes? Pero eso se negocia. Hay mucha gente. Al final, ¿qué pasa? Si tú eres un autor joven, pues estás loco por publicar y firmas todo lo que te den. Si ya eres un poquito bueno, pues ya miras. No, la edición de bolsillo tanto, los derechos. Bueno, sabes lo que pasó con Javier Marías, ¿no? Javier No. Marías, pues Javier Marías que no le publicaba a nadie y quiso publicar y firmó todos los derechos del mundo mundial. Y cuando se hizo famoso Y pues al quiso final no publicar con ellos, tuvo problemas, tuvo ¿no? problemas. Al final, la otra editorial tuvo que comprar los derechos a la primera. Eso hay Claro. que tener cuidado. Nunca pasa, pero claro, hay gente que. Pero tú, joder, cuando te dicen, no, me publica Planeta, por ejemplo, dices, pues yo tengo un amigo Manuel Enríquez, publicó con Planeta y le dieron el 1,65%. Y en la presentación no llevaron libros pues que claro, cuando publicas también con uno muy grande, no es lo mismo ser premiado. Eres el Exacto. último de la cola. Yo eso, antes fuera de micro estábamos hablando y también lo pensaba, ¿no? De que, claro, pues eso, cuando publicas con la gran editorial, mola mucho porque tienes el sello de que, hostias, publica con la gran editorial, pero probablemente seas muy, muy, muy pequeño ahí. O sea, claro, estás sentado al lado de autores mega grandes, ¿no? En cambio, cuando vas a lo mejor a editoriales más pequeñas, a proyectos más pequeños, puedes llegar a ser de los grandes o por lo menos sabes que la editorial, como es vuestro caso, ¿no? Hace un momento nos contabas que son 4 o 5 títulos los que tenéis publicados. Publicar con vosotros significa que pasas a ser ahora mismo el 20% de la cartera de lo que tenéis, con lo Claro, que vais a destinar el 20% de los esfuerzos mínimo para claro, el que, cabeza de para, león siempre. O sea, yo ahora, si hay un autor, le llevamos una radio, yo le acompaño. Yo vamos a la Feria del Libro, voy con él, claro, porque es un proyecto que somos muy poquitos. Tú en Planeta, Manuel Enrique me decía, dice, han ido a la presentación, no han llevado libros. Y en la presentación, mi primer libro con Planeta, dice, había 200 personas.
no llevaron libros, porque claro, para Planeta 200 libros pues no es nada. Para mí 200 libros que Para ti estoy 200. empezando, Ya mato yo. sí, Voy yo y se lo llevo a uno a una casa, claro, es que es muy diferente. Y luego, si totalmente. como está montado, al final volvemos a lo de siempre, tú tienes el poder de las redes y si tienes comunidad, tú al final le haces el trabajo a la editorial grande, porque él no te va a publicitar en la tele a ti, te va a publicitar a Arturo Pérez Reverte, eso es así. Ujú. Pero, joder, si yo tengo autores que, bueno, por ejemplo, este que te decía César, montó una editorial, él autopublicó con nosotros y luego montó una editorial porque vio, claro, un chaval que tenía mucho enganche, tenía 100.000 Pero seguidores una en redes editorial para sus propios libros. para sus propios libros. Porque al final el paradigma ha cambiado. La manera de vender libros antes era o en librerías o nada. Ahora ya no, ahora vas a la gasolinera y libros. Ahora te lo llevas, no sé, ha cambiado de otra manera. Mucha gente lo vende directamente por Instagram. Hacen comunidad Ujú. y te mando el libro y venden un montón de libros. Mira, saqué otro libro a Javier Lobo, que es un periodista deportivo, y, y, y la verdad que fue curiosísimo. La que más vendió fue su tía, que tenía una pescadería en el Mercado Maravillas. Me pedía toda la semana 100 o 200 libros. Y Hostia. llegaba la señora al que le metía la pescadilla, el libro de mi sobrino, raca, y se lo clavaba. Por eso te digo que esto ha cambiado mucho. No es como antes. No, antes yo me acuerdo, llegaba el Corte Inglés, dame 500 libros. Y te vendía 500 libros y te los pagaba. Porque otra de las cosas que pasa son las devoluciones, que no sé si quieres te explico cómo funciona, que Sí, 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 tanto. Yo creo esto es lo que mejor es del súper mundo. curioso. Cuando nosotros se liquida al año, entonces la gente te dice, joder, ¿por qué me liquidas al año? Que tarda un montón. A los autores, ¿eh? A los Liquidas al año. autores. Sí, en el sector se suele liquidar al año. Y es porque yo, por ejemplo, yo lanzo la novela, hago la ficha de producto, digo, bueno, Carles, que ha sacado un libro que es muy bueno, en la zona de Tarragona, que está ahora, que tal. Vale, y yo va a salir aquí en este medio y un bloguero le va a hacer una no sé qué y tal. Y te dice el distribuidor, venga, dame 500 ejemplares. Y te factura 500 ejemplares vendidos. Pero luego, si no los vende, te los devuelve. Porque la ley aquí en España es una cosa que la ley del libro dice que la librería te puede devolver el libro. Entonces yo no sé nunca cuánto he vendido. O sea, yo he Claro. facturado, he colocado 500, Hasta, 1000. hasta el año siguiente de la factura tú no das eso por vendido. O sea, me imagino que hay algún momento en el que ya no te lo pueden devolver, ¿no? Corte Inglés me parece que tiene 5 años para devolver. Su puta madre. Que yo una vez me dije, toma las llaves de la Claro, tío. nave y vas Es que, y coges claro, lo que quieras. porque, pero y ahí entiendo que el problema además no es del autor, sino el problema lo tenéis vosotros, y los Bueno, es distribuidores también, porque terrible. claro, tú imagínate que Corte Inglés te pide 2.000 ejemplares, tú me los pagas, pero a los 3 años, tú me los pagas al año siguiente, ya diciendo, vale, sí, no han sido devueltos, y a los 3 años te los devuelve todos, que los tenían en una caja en almacén y los han vendido. Mira, te voy a decir un caso que nos pasó. Claro. Yo autoedité un libro a Enrique Riobó, que tiene una tele pequeñita aquí en Madrid, que se llama Canal 33, y sacó un libro que era La cara oculta de Pablo Iglesias. Sacó 200 ejemplares. Hicimos la presentación, entonces salió la encuesta del CIS que decía que Podemos podía ganar, no sé qué. Nos llama el Corte Inglés y me dice, mira, que quiero 1000 ejemplares. Claro, era un libro de autoedición. Yo llamaba a Enrique y le decía, a ver, Enrique, que tenemos 1000. Claro, él me tenía que pagar los 1000 ejemplares. Ujú. Vale, venga, hazlos. Voy. Me llamó otra vez el Corte Inglés, 2000, 3000. Nos colocamos 4 o 5000 ejemplares que facturamos. ¿Qué pasó? Que yo liquidé al autor y luego volvieron para casa. Al final me devolvieron 1700 ejemplares. Claro, y el autor me decía, no, macho, yo ya véndelos. Claro. Es que es una movida. Y entonces, es, Pero, claro, eso a escala te puede llegar a quebrar a ti o te mete un agujero gordo sí, económico. muchas editoriales han cerrado por eso. Mira, ahí, por ejemplo, Shell, que es la distribuidora que trabaja con los aeropuertos, con los body shop, todos estos, ¿no? Ujú. Yo tenía un amigo que empezó con ellos y le colocaban 1800 1800 puntos de venta. Tenías que imprimir 2000 libros. Claro, los 3 primeros meses me decía, joder, de puta madre, Nacho, esto es un chollo, esto es la leche. Al cual los distribuidores pagan a 90 días. En España no se puede pagar a 90 días, pero los distribuidores te pagan a 90 días porque el Corte Inglés les paga 90 días, no te creas tú que es por otra cosa. ¿Qué pasa? Que cuando empezaron las devoluciones, me decía, Nacho, de algunos yo le he dado 1800 y han venido 1900, no lo entiendo.
Claro, pero tú has pagado los 1.900. Tú has pagado los 2.000 Ya, libros de la impresión, has pagado la comunicación, has pagado... Entonces, por eso los autores muchas veces no entienden que, joder, colócame el libro. Si el distribuidor te lo coloca, tú le dices, colócame 600 libros. Pues yo te los coloco, pero cuando vienen devueltos, al siguiente vez que le dices, colócame otros 600, te dices, ¿dónde va? Dame 20. sí, Y sí, si sí, hay claro, movimiento, te pido más. O sea que es claro. complicado, es muy complicado. Totalmente, ostras. La verdad que es un mundo, es súper curioso. Algo que te quería preguntar, y aquí yo conozco algo por el tema de la fotografía de stock, es para los autores de libros, cómo funcionan los pagos y Hacienda, ¿vale? Que supongo que, bueno, pues también lo llevaréis por mano. Al ser royalties por derechos de propiedad intelectual, mucha gente siempre se pregunta, ¿no? Hostia, es que yo a lo mejor si publico un libro y vendo 10 ejemplares, me tengo que dar de alta autónomo. A ver, en teoría, tú me tendrías que dar una factura con las ventas que has hecho, con el IRPF y el IVA. Ujú. A ver, me parece que es hasta 3.000. Hay una cantidad que Sí, te tienes que dar de alta de actividades económicas, sí. Y si no, lo, pero lo no que es hacemos, necesario el claro, a autónomo. mí lo que Ujú. hacen es, nosotros mandamos la liquidación, yo le retengo el IRPF, que él luego puede pedir en la declaración. Al final, cuando son cantidades pequeñas no hay problema, el problema es cuando vendes mucho. Que si, por ejemplo, en el caso de Enrique, él era una empresa, entonces al final era una factura de Sí, empresa y ya una hecho. empresa que está facturando y tal. Claro. Y cuando el autor no está en el país, por ejemplo yo, ¿cómo os haría en ese caso? Yo le mando la liquidación a él, entonces yo creo que me parece que no lleva IVA o no lleva No, no lleva IVA y además me mete una retención, si es dentro de España, 24%. el 24. Sí, sí, sería a gusto. Eh, pero bueno, creo que está bien que el resto de la audiencia también lo conozca, ¿no? O sea, si eres extracomunitario, si no eres extracomunitario, es un 19, que es lo que te ganaría a Pero ti el luego tú IRPF. lo puedes pedir, ¿no? En tu declaración o no. No, no, Aquí en que España va. sí, o sea, yo te tengo que retener el IRPF, pero tú en tu declaración luego lo puedes pedir. Si eres español. Si eres pero Si eres vale, vale. extracomunitario, claro, entonces no, porque ya se lo quedan y punto. Normalmente tú la retención que haces es un 19, si no me equivoco. Y luego es el... Había bajado al 15, me parece, no sé, cómo lo van cambiando Pero cada... bueno, lo van moviendo. Si al final esto más que nada lo hacen para igualar a la hora de declarar, que no metan palo muy grande después, que la gente pues se asusta más. Eh, Aparte del tema este de los impuestos y demás, o sea, al final yo entiendo que a alguien que sencillamente le gusta escribir, pues puede ir publicando con cualquier editorial y ir haciendo. Para aquel que no tiene seguidores, que le gusta mucho escribir, que su sueño es ser escritor, ¿qué mundo le espera? ¿Crees que se puede llegar a vivir de esto o no? Es muy Sin tener difícil. ningún tipo de seguidor, ¿eh? Es muy difícil vivir de escribir ahora mismo. Pero no solo gente que está empezando, o sea, si tú ves las ventas de verdad, de factura, yo llevo muchos años en el sector, tengo amigos distribuidores, yo he visto liquidaciones de primeras espadas y te quedas alucinado de lo que se vende, muy poco. O sea, es muy difícil, pero te estoy hablando de primeras espadas, ¿eh? ¿De qué viven? De una charla, de una columna en un periódico, de un blog, al Claro. final vivir del libro es muy complicado. Sí, lo que sí es verdad que sí se puede sacar cositas. Sí, sí te puedes autopublicar el libro y pagarte los gastos si haces comunidad. Sí se pueden para que no te cueste. Y luego algunos se va de vacaciones también con lo que saca. Pero es complicado, es muy complicado. Y lo que Claro. menos, y lo que, Ujú. perdona, y lo que más rabia me da es que muchas veces no tiene que ver con la calidad del texto, que es lo de menos, que es la putada. Porque yo conozco gente que escribe impresionante, que no se mueve en las redes, ¿no? Y no vende. Y hay gente que no escribe tan bien, pero se mueve muy bien en las redes, es guapete, no sé qué, y vendes. Es así. Totalmente. A ver, lo de nosotros en Tribu Distinto tenemos dos ejemplos con los libros, ¿no? Ya sabéis todos, los que no estéis en Tribu Distinto, yo en este podcast he hablado muchísimo de la comunidad
y allí enseñamos las cifras reales de nuestro negocio, tanto yo como Íñigo. Y en el caso mío, yo enseño que con mis 2 libros, yo tengo 2 libros publicados, autopublicados, yo qué sé si son 25 euros al mes o algo así, ahora totalmente residual, sí que dieron el día que yo lancé, pero en plan residual, pues yo no lo muevo, no me he movido y no funciona mucho. En cambio, en el caso de Íñigo, que sí se mueve y el tío, evidentemente, la temática también vende mucho más y es un libro que está súper bien escrito y además, lo que decías, ¿no? Pues el tío es guapo y se sabe mover. Sí, Eh, y pues mira, en Instagram estoy mirando, tiene 28.000 y pico seguidores. exactamente. Luego mueve muy Y bien los podcasts. Es eso, es el. Y se mueve luego, muy bien y él enseña. El último Open Metrics que publicó eran 2.000 euros de libro. sí, sí, además No, solo lo no vende llegaba, Amazon. bueno, no llegaba, sí, sí. Sí, bueno, Entonces, yo lo compré el libro, además, y yo os conocí por mediación de Viajando Simple y compré el libro. Y es lo bueno que tiene el libro, a ver, en novela y poesía es más difícil, pero es un ensayo al final. Los ujú, ensayos aguantan más. Y este es un libro, por ejemplo, que en librería yo creo que podría vender más. Porque, porque invita, porque está de moda el tema del camper, está de moda los viajes, él comunica muy bien. Vamos, yo lo veo. totalmente. Luego, bueno, ya tiene su contacto, está en el Tribu Distinto, pero ya le apretaré yo también y le mandaré un WhatsApp diciendo, oye, ahí tienes un editor que te No, sí, quiere publicar. estuve hablando con él porque el libro, por ejemplo, bueno, el tema de la maquetación tendría que mejorarla y alguna cosilla, pero está muy bien, a mí me gustó y luego es muy sencillo, entra muy fácil y es lo que la gente quiere muchas veces, porque hay veces que te meten un ensayo de estos que no hay quien lea y dices, ¿qué me estás contando? Totalmente. Y bueno, pues 100%. O sea, al final sí que hay gente por eso que puede vivir de los libros, pero es lo que tú dices, ¿no? Cuando te autopublicas y haces muy, muy bien en marketing de vender. O si no, contando con un buen editor que te está vendiendo bien, porque si no, pues apaga y vámonos. Que es un poco el miedo que tenemos los autores de cuando no conoces una editorial. Yo me he planteado de coger y decir, vale, tengo un libro. ¿Qué hago? Cuando publiqué el primero y lo terminé, empecé a mandar correos a editoriales y más. O sea, sin saber ni a dónde hostias tenía que escribir. Algunas veces llamábamos por teléfono y era decir, bueno, hola, mira, ¿a dónde os mando un libro? ¿Sabes? Claro, es que eso es Y una de las cosas que ha cambiado mucho también. Antes había servicio de lectura en las editoriales. Y era así, tú mandabas el manuscrito, bueno, lo registrabas en la propiedad de intelectual para que no te lo fusilen y mandabas el manuscrito y la gente lo leía y le gustaba y apostaban por ti. Ahora ya no se hace así. Ahora básicamente lo que hacen es tú lo autopublicas y si vendes están a ojo a visor y te llaman. A mí varios autores, como digo yo, nos lo robaron de la autoedición. A veces claro, yo les cobraba. Y editoriales grandes han ido a por ellos, a César Ortiz, a Miguel Ángel Pozo, a gente, sobre todo poetas, y han ido a por ellos. Porque tienen muchos seguidores, se mueven bien, comunican bien y escribían bien, pues ya está, van a por ellos. Y ahora se ha cambiado eso, tú autopublicas y si ven que vendes y te mueves, van a por ti. Y ha cambiado el paradigma. y ese paradigma para una editorial pequeña es difícil, o sea, es chungo, Sí, ¿no? es muy chungo. Porque si tú ves ahora mismo cómo esto montado, hay dos grandes grupos, que es Random y Planeta, que son lo que copan Ujú. todo. Tú vas a una librería y solo hay el servicio de novedades que tiene Random, que saques lo que saques, se lo mete a la librería. Y los otros lo mismo. Luego vas tú con una novedad, te miran en el ordenador, joder, es que este publicó otro libro y vendió 10. Pues ni mándame uno. Y es que es así. Y es muy complicado. Y luego, cuando das con un tío que vende, te lo quitan. Claro, Es como claro. el fútbol. Eres el Madrid y el otro el Albacete. Pues llega y te lo quitan del Albacete. Es así. Claro, o sea, con este panorama estáis colgados. O sea, como en medio de la pandemia abrís una editorial. Por amor a los libros, ¿no entiendo? Sí, por amor a. Sí, al final. Porque te gusta mucho. Y no, y al final, joder, hemos abierto una esta de libro técnico, que es diferente.
Nosotros, mi socio, por ejemplo, Jesús, viene del mundo de los seguros, tiene mucho contacto y nosotros vamos a un perfil de lector y un perfil de autor diferente. Queremos enseñar a otra cosa, comunicar con un libro, que una empresa apueste por nosotros con un libro. Hemos sacado un libro, El futuro de la banca tras el COVID, que Ujú. son 65 CEOs, que está el del BBV, el de Mafre, el otro. Entonces, buscamos otro perfil. Pero en literatura es muy difícil. Yo literatura y narrativa, sobre poesía, lo veo dificilísimo. Pero luego hay gente que das con uno y vende. Sí, sí, totalmente. Mira, yo tuve uno que era un manual de pilates, pero un manual para instructores de pilates, de Rafael Humanes, que es muy amiguete mío. Y nosotros sacamos el libro y él hace cursos de forma de instructores de pilates por toda España y él hizo una guía para en sus cursos venderlo. Y le digo, bueno, dame 50 que lo metamos ahí en distribución, macho, y lo petó. Nos llamó a la casa del libro y dice, joder, si podéis quitarlo de manual de instructor para instructores, mejor. Manual de pilates, ¿no? Claro, sí, sí. Y nunca se sabe. Y luego saqué otro, por ejemplo, que era Pitia, que era un libro fantástico, una novela de el director, de uno de los CEOs de Everest, que es una consultora que es de las más grandes del Ujú. mundo, y un fracaso total. Es que nunca se sabe dónde ve, cómo. Y vosotros, o sea, realmente llegáis a la Casa del Libro, llegáis a Corte Inglés, llegáis a los grandes puntos de venta, ¿no? Esto que es a través de canales de distribuidores que ya Claro, sabéis que publiquéis lo que publiquéis, podéis llegar ahí, o claro, cómo filtran eso. Entiendo que ellos, tampoco van a poner ahí cualquier libro, ¿no? claro, el problema del libro es la distribución al final, porque salen más de 80.000 novedades al año. Es que yo tengo amigos libreros que vienen la caja de Planeta o del otro y ni la abren y la devuelven sin abrirla, porque tienen tal volumen de novedades que no la absorbe el mercado. Entonces es un problema. ¿Qué haces? A mí un distribuidor me dijo, tú tienes 5 balas en el revólver. Si tú las puedes gastar, yo qué sé, cojo, imagínate, te saco un libro y digo, me voy al distribuidor, le doy la ficha, le digo que va a tener mucha comunicación, mucho blog, méteme en todos los lados. Y a ti te meten en todos los lados. Si luego los devuelven, al siguiente libro que yo voy te dice, ¿dónde vas, artista? No, ¿dónde vas? Dame 100. Y esto es así. Pero si tú ese libro ves que se mueve y que tiene movimiento, al siguiente te escuchan. Porque al final la casa del libro, la librería de tu barrio quiere vender libros. Le da igual que sea el de Arturo Pérez Reverte o el de Paquito Fernández. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Una buena campaña de comunicación que ahora la podemos hacer por internet, por las redes, con blogueros, le mandas a un youtuber, al otro, y así todo eso se lo damos al distribuidor en una ficha y tú ahí al final el señor ve que va a tener movimiento y apuesta por el libro. Porque al final vale dinero, tú tienes que mandar el libro al distribuidor, el distribuidor a las librerías, cuando no lo devuelven, entonces eso hay que tener un poco de cuidado. Pero ahora, gracias a Internet, ¿qué hacen? Dan todo de alta. Antes la Casa del Libro y el Corte Inglés te ponían más pegas para coger libros. Pero llegó Amazon y dijo a Claro. Amazon, no Sí, tengáis sí. problema, Para dame esto, para, todos los que tengas, me da igual. para mucha gente que no conozca, el negocio inicial de Amazon fueron los libros. Los O sea, libros. el gran imperio de Amazon se forja a través de libros autopublicados. Pero además que fueron muy listos, porque yo el Corte Inglés te miraba. Tú ibas a la central de compras del Corte Inglés con tus libros, le enseñabas el libro, el señor del Corte Inglés lo miraba, este sí, este 10, este no, este tal. Ahora lo mira en el ordenador, este ha publicado, este sí, este no. Llega a Amazon y dice, no, dame todo, todo, quiero todo. Dices, vale, entonces yo meto todos los libros, pero dice, vende uno de cada uno, para nada, vende 100 millones de libros al día. Claro, yo cuando liquido a los autores, dices, joder, se ha vendido 4 libros uno, 5 uno, 2 uno, 4 otro, que para ellos es una mierda, no cogen dinero, pero Amazon ha vendido 100 millones de libros diarios. Y ya la casa del libro, por ejemplo, ya te coge todo. Ya quiera, aunque no lo tengan físico en tienda, ya te lo coge todo. Y todos te cogen todo ahora. Funciona muy bien Agapea, por ejemplo, que es como un Amazon español, que igual que te ponen todos los libros. Y ahora está muy de moda lo del PO, de impresión bajo demanda. Como lo Ujú. hace Amazon, por Sí, sí. ejemplo, hay una empresa que se llama Podiprint, que están ahí en Antequera, que trabaja con Latam en América. Entonces, al final,
tú imprimes el libro y con esos archivos venden un libro en México, imprimen en México y le llevan el libro y te dan un 25%, me parece, algo así. Pero bueno, algo es algo, porque al final Eso. mucha gente que tiene redes sociales tiene muchos seguidores en la TAM. Pero mandar un libro a la TAM vale más caro que el libro. Que el libro en sí, sí, sí. ¿A cuánto lo tendrías que cobrar? Y eso te quería preguntar, ¿vosotros cómo conseguís distribuir a la TAM? ¿O directamente no podéis? Nosotros en la TAM trabajamos por POD, la impresión bajo demanda, y ahora hemos empezado a intentarlo en México, en Chile, en algunos sitios. El problema que tiene la distribución en América es cobrar, que es la eterna. Siempre se ha dicho, hay una feria anual, nosotros tenemos una feria anual del libro que es el Liber, que un año es en Madrid y otro en Barcelona. El Liber siempre se ha dicho que es para ir a cobrar a los distribuidores de América. Que tú vas cada año para que te Sí, paguen. sí, sí, para que te paguen lo del año pasado. Bueno, yo he vivido muchos años en Latinoamérica y ahí distribuía postales en Nicaragua. Imprimimos pues más de 200.000 postales vendimos en Nicaragua, postales turísticas. Uh-huh. Y hacíamos todo, la impresión, distribución, edición y cobro. Y eran peleas constantes. O sea, era un sin Dios. Menos mal que teníamos tanto margen, que es lo mismo que pasa con los libros. Que hay margen, entonces ya cuentas que hay un remanente que no lo vas a cobrar. O sea, que eso se va a Yo perder. en América, nosotros tenemos ahora con Puerto Rico nos deben una pasta, México nos debe pasta, pero es que encima hemos intentado cambiar porque yo tengo mucho de historia en 12 calles, que es de historia, tenemos mucho de las Antillas, de América, y el tío se ha enfadado encima, o sea, me debes dinero y dices que se lo has dado al otro. Pero señor, pero si hace Es que 2 años usted que no me me debes paga, dinero. ¿no? Claro, y con esto de la pandemia no vas, porque al final la manera de cobrar es irte allí. Te Ya, apuntas a claro, la claro. feria de allí. Nosotros estamos en el gremio de editores, a la feria de Puerto Rico. Te pones allí un stand, te vas allí a cobrar, vamos, básicamente. Y es complicado también. Pero lo del POD funciona bien, ¿eh? Yo lo del POD estamos contentos, porque al final lo que pasa es que tardan 10 días en darle el libro. Y mucha gente, si no te Ya. conoce, no quiere 10 días. Pero bueno, vamos por ahí. Pues la verdad que, hostia, súper, súper interesante. Eh, Antes, fuera micros, hablábamos a lo mejor de alguno de mis libros. Ya te digo que sí, que nos vamos a poner de acuerdo de alguna manera u otra, Ignacio, porque creo que lo que hacéis merece ser recompensado también y joder, y valorado. Es alguien que emprende desde su propio hogar, en medio de la pandemia, en un sector que está difícil, pero conociendo muy bien lo que hace, pues yo creo que es la Sí, mejor persona que puede mover un libro. Ujú. además a mí con el tema de la novela muchas veces joder, nos hemos llevado muchos disgustos. Por eso hemos intentado el libro técnico o libro de autoayuda. Y es porque una cosa, por ejemplo, vosotros movéis mucho con Tribu Distinto, con no sé qué. Haciendo comunidad, yo creo que se pueden vender libros y se puede mover. Porque una de las cosas que yo quiero cambiar, que es una de las, es la venta directa. Porque al final, el distribuidor lo único que hace es moverlo de un lado para otro. Coño, si tenemos internet, tengo plataforma, tengo mi web, ¿por qué le tengo que dar al Amazon el 50%? Ujú. Pues coño, vamos a intentar venderlo directamente y incluso retribuir más al autor, porque uno de los proyectos que teníamos era, joder, vamos a hablar con el autor, vamos a decirle, lo vamos a vender aquí, mueve tus contactos y tal. Y si en vez del 10, pues te podré dar el 20, porque si yo no pago al distribuidor ese dinero, yo Tienes más margen, sí, sí. puedo asumir el coste del envío y puedo darle más dinero al autor. Pero claro, para eso hay que tener comunidad y moverlo mucho. Algo de eso podemos intentar montar. Y tanto, y tanto. Además, esto que has dicho es muy interesante porque yo los libros, ambos que he publicado, los veo justo a la inversa. O sea, no los he visto como un negocio hacia mi comunidad, hacia mi audiencia, que al final lo han sido, ¿eh? Pero no los publicaba pensando decir, hostia, va, como me sigue tanta gente, voy a vender tantos ejemplares, sino a la inversa, de decir, voy a conseguir con este libro que me conozca gente que quizás no llegaría a mí, o sea, una manera más de abrir Claro, así puertas sí, aunque una manera de comunicar. Yo quiero comunicar con mi libro, claro. y de difundir tu mensaje. Es decir, yo al final por lo que hago, yo entiendo que pues yo soy el marketing, ¿no? Y hago pues eso,
la manera de pensar que tengo es la que comunico y vivo de esto. El tener libros publicados puede conseguir que te llegue gente que a lo mejor pues, ha comprado un libro, le ha gustado, se compra otro libro o se apunta a Tribu Distinto o le da por hacer un curso contigo o consultoría, ¿no? Y este tipo de cosas son pequeñas acciones que has como largando anzuelos por ahí que alguno pica, otros no. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Al final, yo lo que veo nosotros con Nessi, lo que buscamos también, una de las cosas que queremos hacer es vender comunicación a las empresas de seguros. ¿Y cómo lo queremos hacer? Con el contacto del libro, porque al final, si yo le saco un libro al CEO de una aseguradora, pues por lo menos me van a dar la oportunidad de intentar vender lo que hago. O me voy a tener un contacto de otra cosa. Al final, el libro te abre muchos contactos, te da mucho prestigio y te abre contactos. Se vende cada vez menos, pero hay nichos de que se pueden vender. Yo, por ejemplo, el tema de los viajes, de las camper, joder, yo veo todo el mundo vende un libro, todo el mundo pero todo esto se lo está llevando el Amazon al final. Es que al final es que se lo lleva el Amazon. Y hace ediciones de mierda. No maqueta los libros, no los corrige. Tenías que ver las cosas que, joder, Sí, sí, no, sí. vamos a hacer las cosas un poco bien. Nosotros mismos, la primera vez que publicamos y nos aprobaron el libro, me mandé pruebas de autor antes de empezar a venderlos. Cuando lo vi dije, hostia, ¿cómo coño han aprobado esto? ¿Sabes? O sea, está mal Nada, maquetado, había es un muchos programa. problemas. Ellos lo suben y ya está, no, ni lo Y miran, no ni... lo miran, no, no. Y de hecho, menos mal que lo hicimos así, porque luego lo que hice fue hacer las correcciones y tener el libro en papel me ayudó mucho, ¿no? Con un boli, pues ir apuntando y mirando todos los Claro, o problemas que sea, había. nosotros aquí cuidamos mucho que no haya una viuda, que no haya una huérfana, que no hagas un camino serpiente en el texto, que parten bien las palabras. Joder, es que, no sé, yo cuando leo un libro se da de efecto profesional, joder, es que me A siento ver, mal. ves un montón de problemas, ¿no? Y es, Claro, eso te quería preguntar, o sea, se venden menos libros, eso es evidente. Las nuevas generaciones no están por comprar libros, pero ¿es en detrimento de vender más ebooks o no. más libros digitales o no? O el global es que se venden menos libros digitales, Yo creo audiolibros que o se papel. venden menos libros porque tenemos hay más cosas. Es que es alucinante, Internet es alucinante. Tienes todo, las series, el Netflix, el otro. Es alucinante. Al final se venden menos libros. Los chavales no leen. Ujú. Totalmente, no te Y es preocupes. un problema porque al final los niños en el cole leen, los pequeños. Yo tengo dos y leen. Y luego a partir, el mío que tiene 16 lo abandona. Luego a lo mejor vuelve ya más A adelante. los 20 y pico a lo mejor vuelves, sí, sí, sí. Vuelve, pero ya lo ha abandonado. Y es una pena porque al final leer, ya no te digo, es por placer, vamos, no es una cosa. ¿Y qué se hace? Que el ocio, hay mucho ocio, hay demasiado ocio, yo creo, y tenemos muy pocas horas. Y luego las redes sociales, macho, mira que estoy en contra y al final te enganchas y te tiras 2 horas con el móvil. Totalmente. Sí, sí, yo eso lo he dicho siempre, o sea, al final el problema de redes sociales es que están diseñadas para eso, que el único objetivo que tienen es absorber tu tiempo. A mayor tiempo pases, más dinero ganan. Y Es lo hacen así de muy bien, simple. y lo hacen Joder, claro, fantástico. sí, 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 Bueno, sí, yo sí. el documental este del dilema de las redes, yo cuando lo vi me quedé de una semana loco. No sé si lo has visto. No lo he visto, pero he escuchado de él y he visto también algún documental del mismo palo pero es que está cual, o sea, al final somos el producto, sin más. O sea, Efectivamente. Yo, el es informático que tenía antes me decía que no hay nada gratis, lo de Google, y no, que no te líes, que no hay nada que gratis. gratis Y, no es. y es verdad, es verdad. Pero bueno, Bueno, pero al final yo creo que hay que tener esperanza y al final hay un repunte en las ventas en papel, por ejemplo, porque decían que estamos tan saturados de cosas digitales que cuando te tumbas te apetece un libro en papel y leer y descansar los ojos de tanta pantalla. Y totalmente, sí, sí, sí. porque al final 100% de estamos acuerdo. aptos. Y luego el libro electrónico, por ejemplo, el EPUB, en España no sé si ahora va por el 3% de las ventas. Hay mucho pirata, en pirata llegaba hasta el 11%, entre descarga digital, pirata y no. Es un 11%. Dicen que van a convivir los dos, pero yo creo que el papel todavía le queda.
Le queda recorrido, ¿no? Le queda algo de recorrido. Esperemos jubilarnos con esto. Ignacio, para terminar, me gustaría que me dijeras de tiempos. Es decir, y yo ahora te doy mi libro. ¿Cuándo lo veré publicado en papel? ¿Qué tiempos tarda Mira, la editorial en empezar con todo? el proceso puede variar porque, pero vamos, normalmente en 6, 8 semanas puede estar. ¿Por qué puede variar? Porque tú me das un texto. Imagínate, iniciamos una obra nueva, ¿no? Tú me das el Word, nosotros corregimos el Word. En el Word yo te pongo el control de cambios, no sé qué. Tú eso te lo devuelvo. Cuando tú te lo devuelves hay cosas que, bueno, si falta un acento se pone, tal, pero en el estilo a ti hay cosas que no te van a gustar. Me lo vuelves a mandar. El corrector otra vez te lo manda. Bueno, ya cuando depende ese proceso, se puede alargar o no. Claro, y también la Normal, agilidad que tenga el mismo autor, ¿no? De el mismo autor. releerse el Claro, hay texto autores que están y... muy liados y te lo mandan al mes y hay otro que mañana te lo ha mandado. Eso ya. Claro, claro. Luego maquetamos el libro. Cuando ya se maqueta el libro, te vuelvo a mandar las correcciones. Ahí tienes que ver el estilo del párrafo, no sé qué. Ahí. Cuando ya se aprueba eso, se manda a imprenta, se saca un ferro. Un ferro es una prueba. Te lo vuelvo a mandar. Se vuelve. En estos procesos, Entiendo también en ese momento, también estáis decidiendo la portada, que es algo que sí, seguro que es una matada. O sea, sí, bueno, la tiene que portada ser. da un montón de problemas. Cuando yo ya mando el ferro es un ejemplar físico de cómo va a quedar en papel, ya con Vale. portada y papel. Yo eso te lo vuelvo a mandar. Eso tú me lo firmas, bueno, me lo firma, me dices OK y se imprime. Normalmente se puede hacer en 4 semanas, 8 semanas, un año, depende Claro, de- de- de lo que tardéis, sí, Luego sí, sí. es muy curioso, en la autoedición yo veías que les costaba un montón dar el paso y cuando ya daban el paso ya lo querían ya. Y le mandaba las pruebas y ni las leían, pero lételas, macho. Y luego ya, joder, es que ahí tiene faltas, pero si te mandan las pruebas y no las han mirado, porque ya una vez que dan el paso lo quieren ya, lo quieren urgente, y es una... Joder, si lleva 2 años escribiendo el libro, léetelo otra Ya, vez. ya, Lo que gasta un pasa poquito de que tiempo. muchas veces que les pasa, macho, que no lo ven. A mí me pasa, yo en la pantalla no lo veo, yo me lo tengo que sacar en papel y ver los errores. Cuando tú escribes sobre tal, no lo ves. Y dices, pero joder, ¿cómo puedo haber hecho esto? Pues, A, pues a- a mí me pasa, ¿eh? Y debo reconocer que sobre todo con el último, que lo mandé a corregir y a traducir, lo traduje, está en dos lenguas, está en catalán y en castellano, no lo quise volver a leer y no me lo he leído. Y está publicado. bueno, es que eso es Pedí que me otra lo cosa. leyeran y me dijeran, oye, que está todo bien y tal. Es mejor un lector cero. Alguien. Claro, alguien neutro Pero, que, bueno, claro, pero es que muchas veces luego se lo das a una familiar, a un amigo, macho, y por no ofenderte no te dicen la verdad muchas veces. Por eso es mejor un lector cero que no conozcas de nada y que te diga la verdad. Porque es muy complicado, ¿eh? Porque muchas veces que dices la verdad y se ofende o es complicado. es muy difícil, sí, 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 totalmente. Pero claro, para el autor, no sé, yo me leo y muchas veces cambiaría las cosas de manera eterna. O sea, Bueno, es eso súper por eso. os pasa a todos, Entonces, eso no te preocupes. Hay gente ya, que hay que cortarla, ya hay que decirle ya. yo llego a un punto que en cuanto lo tengo, digo, toma Bueno, por y como culo, lo ya dejes está. 3 meses, Claro, lo cambias entero, lo ¿no? Si cambias es entero, que, sí, sí. O sea, ahí ya llega un momento que tienes que salir. Tienes que decir ya. totalmente. Claro, en ese sentido, entiendo que también la figura del editorial es muy amigo en este sentido. Es decir, si no es autor novel, no es la primera vez que lo publicas, si ya tienes un trato, que has ido publicando más libros de ese mismo autor, entiendo que incluso vosotros os leéis los brutos que va haciendo, ¿no? O sea, podéis Claro, ver el proceso de creación de la obra. esto es complicado también, porque, por ejemplo, en la autoedición muchas veces yo en Vive Libre sacaba el libro, si no pagaba la corrección, lo sacaba sin corregir. Y eso es una. Por ejemplo, nosotros aquí en 12 calles, aunque sea de autoedición el libro, se lee y se le dice cosas al autor. Pues yo que sé, un libro de relatos, pues no va unificado. Yo te pondría el primero aquí, el otro aquí y tal. Y con el autor muchas veces hay que pelearse mucho para que lo acepte. Pero, joder, al final tiene que hacerte caso, porque luego hay mucha gente que quiere publicar en una editorial y no da su brazo a torcer. Coño, pues para eso vete a Amazon o imprímete los libros tú y ya está. Pero si te Claro. digo que, no sé, hazme caso un poco. Ya, ya, no, no, coño, que al final, pues por algo sois expertos en libros, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay mucha gente que como paga no quiere, no, lo quiero así. Pues, tío, pues así no puede ser.
hazlo bien. Que es que luego te vas a enfadar conmigo porque Ya, porque no vas a vender o te van a criticar o lo que sea. Pues la verdad que todo el mundo, esto, o sea, me sí, ha parecido muy interesante. Eh, para aquel que quiera encontrarte, un poco spam de valor, sí, URLs, en qué página web, cómo contactan contigo. pues nada, pues tenemos una pequeña web, espérate que te digo cuál es, exitcomunicación.com. Exitcomunicación.com, Sí, todo espera, junto, ¿eh? te la digo, exitcomunicación.com. Y nada, y hay un email que es hola@exitcomunicación.es o .com. Perfecto. Y bueno, a partir de ahí, pues se pueden poner en contacto contigo y Sí, que. encantado. Además, cualquier duda, y la gente que venga de Tribu Distinto que quiera saber algo, sin problema, vamos. Encantado. Perfecto. Si le También podemos ayudar. en Tribu Distinto estás por el Discord también, que por Sí, ahí hay pues cualquiera que se tenga puede alguna duda contactar. o quiera preguntarme algo, sin problema. Perfecto. Y además, como dice Íñigo, ¿no? Que ayudar nos hace felices. Estoy de acuerdo con él. Entonces, pues nada, Totalmente. Sí, 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 sí. Es verdad. pues yo Pues nada, encantado. un placer, muchísimas gracias y nos seguimos hablando por Tribu Distinto y ahora nos quedamos tú y yo hablando un momentito Venga, a ver qué hacemos con mis libros. eso, hay que darle una vuelta a eso. Oye, pues muchas Hasta, gracias por a acordarte de ti, mí. a ti, a ti. Hasta la próxima. Venga, hasta luego.